Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia conmigo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor, en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, verso 19. De manera que al abrir nuestras Biblias, abrimos en Filipenses, capítulo 1, verso 19, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra de Dios. Les invito para orar juntos y así poder desarrollar el texto en este día. Padre, queremos agradecerte que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, Señor. Así como hemos leído juntos, también oramos juntos, pidiendo de ti la gracia, Señor, de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, para que el mensaje que en esta hora hemos de estar compartiendo esclarezca nuestros entendimientos, alumbre, Señor, nuestros entendimientos, y mediante la fe y por medio de la palabra, Señor, podamos recibir confianza, esperanza y vigor y fuerzas nuevas. Creyendo que tú lo haces así, te damos gracias por Jesucristo. Amén. Hermanos, la confianza del apóstol Pablo estaba en su liberación. Y cuando hablaba de ser libertado de la cárcel, él esperaba ser libertado o por vida o por muerte, porque para él la muerte también era la manera de liberarse. Dice en esta misma carta, estar puesto en estrecho, no saber qué escoger. Si el partir, lo cual era mucho mejor para poder estar con Cristo, que permanecer, lo cual también era provechoso por causa de la fe de los hermanos. Él confiaba en su liberación, ya sea por vida o por muerte, Cristo iba a ser glorificado en su vida. Y él habla en este capítulo 1, en el verso 19, diciendo que la liberación para él vendría como el resultado de la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y es acerca de estas dos cosas de las cuales quiero referirme, al respecto del valor que tiene cuando nosotros abrimos el corazón y compartimos nuestra necesidad con la iglesia, lo cual
redunda en beneficio de nuestra vida porque la iglesia comienza a partir de ese momento a orar e interceder por nosotros. Cuando nos ve en apremio o cuando nos ve en necesidad, no hay manera en que la iglesia no sufra también, porque formamos un cuerpo y el sufrimiento de la hermana o del hermano viene a ser también nuestro sufrimiento. No hay manera, si uno padece, todos padecemos. ¿Quién enferma y uno no enferma? ¿Quién tiene necesidades económicas y uno no la tiene? Entonces, los mismos padecimientos se van cumpliendo alrededor del mundo en todos nuestros hermanos. Entonces, el apóstol Pablo habla de dos aspectos por lo cual resultaría su liberación. Y uno era la oración de la iglesia. Por eso dice, sé que por vuestra oración esto resultará en mi liberación. Y lo segundo era la suministración del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver en pasajes de la Biblia como en Hechos, capítulo 12, verso 5, y sería importante el que usted pueda leer al abrir su Biblia. Allí cuando Pedro fue encarcelado, puesto bajo una fuerte custodia de soldados que velaban y custodiaban para su seguridad, para que él no escapara. Y dice que el ángel del Señor vino a él. Y en Hechos capítulo 12, verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Anteriormente le habían dado muerte a Jacobo, el principal de la iglesia, y esto había agradado a la gente y por ello decidieron encarcelar a Pedro, y todo parecía que Pedro también iba a sufrir el mismo destino que Jacobo, por lo cual la iglesia comenzó a hacer oración sin cesar por él. Y dice que el ángel del Señor se presentó y esto resultó en su liberación. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor hacía oración sin cesar. Por eso, cuando nos vemos apremiados o en diferentes dificultades, cuán bueno es compartir el corazón y hablar de nuestra necesidad con aquellos que van a tomar nuestra carga, que la van a llevar delante de Dios y que cuando vean el resultado de nuestra liberación se van a gozar también con nosotros. Así como se gozó la iglesia cuando le vieron a Pedro liberto de esa prisión. Pero lo segundo, y lo que quiero referirme con un poco más de detalle, es a la suministración del Espíritu de Dios. Porque Pablo confiaba en que la iglesia iba a estar orando, pero también confiaba en que el Señor Jesucristo, conforme a su necesidad, iba a ir suministrando de su Espíritu Santo, lo cual también vendría a resultar para él en su liberación. Vamos a compartir de las Escrituras la palabra que está en Efesios capítulo 4, y vamos a compartir allí desde el verso 22. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, hubo un filósofo, Descartes, que decía que primero pensamos y luego existimos. Así hay mucha gente que hoy por hoy tiene sufrimiento en su vida, no a causa de las situaciones, sino a causa de los muchos pensamientos. Sus sufrimientos vienen como el resultado de los muchos pensamientos que le abordan. ¿Sabe que las personas a diario tenemos miles de pensamientos que nos abordan?
Y si nosotros no renovamos el espíritu de nuestra mente, despojándonos de lo que es el viejo hombre que está viciado, ¿vio lo que es un ambiente viciado? Es un ambiente entenebrecido, es un ambiente que se hace difícil de respirar en él. Así es un ambiente viciado. Y dice, despojados del viejo hombre que está viciado según los malos deseos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra mente, la palabra espíritu significa el vigor natural y virtud natural que alienta y fortifica el cuerpo para orar. Lo repito de vuelta. Espíritu, el significado de la palabra espíritu, es vigor natural y virtud natural que alienta y fortifica el cuerpo para orar. Por eso es que hay personas que hoy en día están como paralizadas, no por sus limitaciones propias, sino por las limitaciones impuestas. Los han abordado tantos pensamientos que no son capaces de salir fuera a la calle. Hoy se conoce ese síntoma como el síntoma de la enfermedad de pánico, de personas que no pueden salir de sus casas por la cantidad de pensamientos que los abordan. Primero decía Descartes, pensamos y luego existimos. Si nosotros nos quedamos según la manera de pensar del viejo hombre que está viciado, según malos deseos, malos pensamientos, podemos vernos abrumados por ello. Por eso es que necesitamos de la renovación del espíritu, necesitamos la suministración del Espíritu de Dios. En otra de sus cartas el apóstol Pablo habla de poder tener experiencia con Dios, con lo bueno y lo provechoso que es Dios para nuestra vida. Eso es una paráfrasis que estoy haciendo del pasaje que está en Romanos capítulo 12, verso 2, el cual dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para que podamos tener experiencias con Dios. Entonces necesitamos que la palabra de Dios aborde a nuestro corazón, aborde nuestra mente. Que la palabra de Dios abunde, more en abundancia en nosotros. ¿A fin de qué? A fin de renovar el espíritu de nuestra mente. Que no pensemos según el viejo hombre que está viciado, según los malos deseos, sino que podamos pensar conforme a la nueva naturaleza que nos fue dado en Cristo Jesús, en la cual el apóstol Pablo decía claramente cuando escribía a esta misma carta a los Filipenses en el capítulo 4, en el verso 13, decía, todo poderlo en Cristo que lo fortalecía. Todo poderlo en Cristo que lo fortalecía. Entonces, ¿qué es lo que trae nuestra liberación? La oración de la iglesia, sí. Necesitamos compartir el corazón, necesitamos tener tiempos en los que oramos los unos por los otros y en los cuales depositamos nuestras cargas y nuestras preocupaciones no solo en las manos de Dios, sino también en las manos de hombres y mujeres que son responsables delante de Dios, no solamente de estar velando por ellos, sino también de estar velando por su familia. Y no me refiero solamente a la familia según lo físico, sino también a la familia según Dios, de la cual formamos parte todos aquellos que somos iglesia, porque iglesia es ser familia de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿necesitamos de la oración de la iglesia? Claro que sí. Pero también la suministración del Espíritu de Dios va a traer como un resultado nuestra liberación, renovando nuestra mente, transformando nuestro entendimiento, llevándonos a tener un entendimiento nuevo. Mire cuán importante es el entendimiento.
Dado que la Escritura dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. O sea que el entendimiento es dado mediante la fe. Entonces, cuán importante es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La práctica de leer en voz alta cada vez que estamos leyendo la Biblia es muy importante. La práctica de escuchar a aquellos que Dios estableció en la iglesia para el perfeccionar nuestra vida espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque el que descendió es el que ascendió, y el que ascendió es el que dio dones a los hombres, estableciendo él en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de la medida de un varón perfecto, que vayamos siendo transformados, habla eso, a la misma imagen de Jesucristo, lo cual es el propósito y la voluntad de Dios, que crezcamos a esa medida de estatura, que como Cristo es, nosotros seamos en este mundo. Entonces, el resultado de nuestra liberación es obra de la oración de la iglesia, pero también de la suministración del Espíritu de Dios. Es obra de la iglesia, pero también de la suministración del Espíritu de Dios. Hay un pasaje más al cual quiero hacer referencia. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Permítame compartir con usted nuevamente. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y dice así: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y mire lo que dice el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo dice claramente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado y no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿De qué manera cree que el apóstol Pablo percibía que Cristo estaba con él? No era de una manera visible, ni una manera tangible, sino era mediante la fe de aquel que dijo que estaría con él todos los días de su vida y hasta el fin del mundo. He aquí que estoy con vosotros, dice Mateo 28:20, todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Entonces, en esa seguridad, nosotros no necesitamos verle al Señor en forma visible, y no quiere decir que no le podamos ver. El apóstol Juan le vio en la isla de Patmos, a la cual fue recluido en forma visible. Y puede que aún el mismo apóstol Pablo, cuando se refiere en este capítulo, no haya sido en forma visible, pero sí de alguna manera él podía percibir la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo que moraba en él y que le daba testimonio de no estar solo. Porque también esa presencia puede ser tangible en nosotros, no siempre lo es. Pero aun cuando no sea en forma visible o aun cuando no sea en forma tangible, mediante la fe nosotros podemos tener seguridad que aquel que habló y que prometió no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir.
Y dado que Él dijo estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin, podemos tener la plena certeza que sin importar la dificultad en la cual nos encontramos, el Señor está con nosotros. Y sí, es cierto, en las horas más difíciles es cuando más cerca podemos verle al Señor de nosotros. En las dificultades más grandes es cuando más sensibles somos a su presencia. Y todos aquellos que hemos pasado por diversas pruebas podemos dar testimonio de ello, de que ese quebrantamiento, ese derramar de las lágrimas, ese estar compungidos en la presencia de Dios no es otra cosa sino que el trato del Señor para con nosotros, en el cual Él está cobijándonos, fortaleciéndonos, confortándonos, consolándonos. ¿Sabe cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses? La escribió por el gran apremio que tenía la congregación de Filipo por saber el estado físico y emocional de Pablo, porque conocían de sus dificultades. Y él dijo, no os compungáis por mí, no os entristezcáis por mí, porque esto ha redundado para provecho del Evangelio, de tal manera que el Evangelio ha sido anunciado en todo el pretorio. Él había encontrado el lado bueno, el lado positivo a esa aflicción en la cual se encontraba. Y sabía que por la oración de ellos, pero por la suministración del Espíritu de Dios, esto resultaría en su liberación. Así que estaba determinado a que sea por vida o que sea por muerte, Cristo iba a ser glorificado en él. Y esta palabra está para nosotros. Y hoy estamos hablando esta palabra porque también el Señor quiere nosotros glorificar su nombre y que podamos alcanzar tal estado de confianza en que sin importar la dificultad que estamos atravesando, la oración de la iglesia y la suministración del Espíritu de Dios va a resultar en nuestra liberación. Mientras la iglesia se encuentra orando y nosotros nos encontramos recibiendo su palabra, nos encontramos recibiendo el mensaje, nos encontramos sensibles a su presencia, a su obrar en nuestra vida, eso va a resultar en nuestra liberación. Y muchos hemos tenido y tenemos la experiencia de vernos abrumados por los muchos pensamientos, pero entrar en esa comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios y ver cómo los pensamientos se van disipando y los sentimientos amargos se van disipando. Porque la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, comienza a suavizar nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente, y empieza a hacer su obra en nosotros. Ella es medicina para nuestros huesos. Fíjese lo que dice espíritu, y lo vuelvo a reiterar, vigor natural que alienta y fortifica el cuerpo para orar. Por eso la Escritura habla que la enfermedad puede ser sobrellevada, pero el mal ánimo no. ¿Por qué? Porque cuando decae el ánimo de una persona es que decayó el espíritu. Pero cuando el espíritu es renovado de la mente, cuando la presencia de Dios sobrenatural viene a nuestras vidas, entonces cobramos ánimo. La Escritura dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando el vigor y la fuerza están en la juventud, Dios dice por medio de su palabra que el vigor y la fuerza está en la confianza en Él. Porque el joven caerá, flaqueará, pero el que espera en Jehová levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Así dice la Sagrada Escritura.
Por ello nosotros glorificamos el nombre del Señor, porque nos revela su palabra, nos alienta por medio de su palabra, para que no desmayemos ni decaiga nuestro ánimo hasta desesperar. Hermanos, la oración y la suministración del Espíritu de Dios resultará en nuestra liberación. Así que mientras nos exponemos a la presencia de Dios, al poder de Dios, eso va a traer como resultado nuestra liberación. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer tu palabra y ella nos esclarece en qué consiste la liberación del creyente. Y podemos ver que es el resultado de la oración de la iglesia y la suministración de tu Espíritu Santo. Y creemos y experimentamos que esta palabra vino por el poder de tu Espíritu Santo para que cobremos ánimo, para que tengamos valor y para que sean renovadas nuestras fuerzas a fin de que podamos seguir constantes, creciendo hasta alcanzar todo aquello para lo cual tú nos has llamado sin desmayar, sabiendo que el vigor no está en las fuerzas físicas del hombre, sino que el vigor está en la confianza de aquel que sabe esperar en ti, quien ha de recibir las nuevas fuerzas, por lo cual correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Y es por eso que te damos gracias mediante el precioso nombre de Jesucristo, por quien todas estas cosas son un sí y un amén para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,